que hay poder solo en Jesús. Y el diablo escucha eso, que el Señor lo reprenda. Suceden cosas grandes, aleluya. Aleluya, así que abra su boca en esta mañana. Abra su boca en esta mañana y provoque la presencia del Espíritu Santo, aleluya. Solo usted puede provocar que Jesucristo entre en su vida. Solo usted puede provocar que el Espíritu Santo haga una revolución en su vida, aleluya. Porque Él no entra si usted no lo invita. Así que invite y dile: Espíritu Santo, aquí estoy. Haz como tú quieras. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos lo dicen? Espíritu Santo de Dios, haz como tú quieras. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Díselo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Hay poder solo en Él, aleluya. Destronó, derribó al enemigo cuando fue a la cruz del Calvario. Por su gracia y por su misericordia. No porque nosotros lo merecíamos. Nosotros no nos merecíamos eso. Y no nos merecemos muchas cosas, pero en su infinita misericordia Él ha sido. Aleluya, no fue por nuestro esfuerzo. No. Fue por su gracia. Su gracia me salvó. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos dicen que la gracia de Cristo fue que nos salvó? La gracia de Él fue que nos salvó. Y su misericordia en aquella cruz. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Esta alabanza no es más una más que vamos a cantar. Aleluya. Es tal vez esta sierva que cantó esta canción, que la escribió en su debido momento, ella supo lo que estaba haciendo. Quizás, no sé, el Señor es el que sabe. Pero es una alabanza que ministra y nos recuerda, aleluya, que nosotros no encontramos, aleluya, no éramos, fue por su gracia.
Que nosotros, no importa lo que usted haga, el dinero que usted tenga, eso no se compra la salvación con nada. Aleluya. Pues tantas veces
Ada es mi corona. Yo tengo 19 años casado con ella. Y Ada conoció mi peor versión, pero se está gozando la mejor versión también. Por eso la mujer mía yo no la cambio ni por Shakira. Esa es la que Jehová me dio. Yo voy fuera de los países. Me he montado en 50 y pico de aviones. Y cuando no puedo viajar con ella, a mí no hay que preguntarme. Ese anillo yo le enseño de lejos. Y de que cojo el altar digo, soy casado, no hagan cocote con este gordo que es ajeno. Sí, y ¿sabes qué, Ponciano, mi hermano? A mí me dio un privilegio tan grande el Señor este año, que yo le dije a Dios, cuando tú quieras tú me puedes llevar. Y ella dice, no hable así, que Dios no te lleve ahora. Y es que yo era tan pobre, pero tan pobre, que yo jugaba pelota, béisbol, y yo era bueno. Y como con 16 años había un viaje para Puerto Rico y yo era selección de Barahona, de mi equipo, porque era muy bueno. Era flaquito como él, pero tenía un poder en la muñeca que yo la sacaba de los estadios relajando. Y había un viaje, Elvis, y yo no podía ir al viaje por $150, porque yo no tenía, mi mamá no tenía $150 en ese tiempo, ni teníamos tampoco para sacar el pasaporte. Y este año Dios me dio el privilegio de yo agarrar a mis hijos, pastora. Ay, que empezamos un año nuevo, Dios mío. Y Dios me dio el privilegio el año pasado de decirle a mis hijos, búsquenme los pasaportes. Y yo llamar a una aerolínea, mi hermana, y decirle 5 vuelos ahora mismo. Y yo agarrar, eso nada más lo hace Dios. Y yo agarrar una tarjeta de crédito y decir esa tarjeta, en el nombre de Jesús, $20,000 se van a gastar en 25 días. Y yo me fui y le dije a mis hijos, pidan lo que quieran, coman lo que quieran, compren lo que quieran, que si Jehová bendijo a papá, Jehová lo va a seguir haciendo. Y eso a mí me llena de tanta satisfacción que solamente Dios lo hace. Porque la gente ve el resultado ahora, pero la gente no conoció el proceso. Cuando Ada no dormía bien porque su marido andaba con otra, y estuvo ahí pidiéndole a Dios que le cambiara a su marido. Y hoy en día, cosa de un hombre, que cuando yo salgo fuera de la ciudad o del país y ella está en casa, ella duerme a boca arriba, porque ella sabe que soy marido de una sola mujer. Y eso nada más lo hace Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué tiempo tengo, por favor? Son las 12:17. De mando. Pues prepárense a volar en esta tarde ya. Lo único que voy a pedir es que cuando termine me lleven a comer. Guárdenme el sustento por ahí. Dios mío, qué gloria. Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Y tengan por ahí guardado el Salmo 33 también. Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Y la palabra de Dios será a la altura del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Salmo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Gracias, Espíritu Santo. Que seas tú hablando a este pueblo y hablando a mi vida en esta mañana. A ti la gloria, a ti la honra, Espíritu Santo de Dios. Este escenario no es mío,
es tuyo, Espíritu Santo. El predicador de esta mañana eres tú. El profeta de esta casa eres tú, Espíritu Santo. Tú eres quien habla. Esta figura que está aquí hablando no es necesaria nada más que para ser un portavoz de lo que tú quieres hablar. Así que toda gloria y toda honra es tuya, amigo mío. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, por favor. Pero no siente la alabanza. Y quiero predicar en el tema por la palabra. Y yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, por la palabra. Por la palabra. Tenemos que entender que todas las cosas que Dios ha creado en la historia vino a ser por la palabra. Muchas veces no entendemos que la palabra de Dios fue puesta en los hombres con la necesidad del hombre poder crear también. Vivimos en una sociedad donde soltar palabras de bien se siente incómodo en este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad degradante. Palabras mal dichas, palabras maldicientes, palabras que marcan vidas en forma contraria, son las palabras que se van viral. Fíjese que cuando aparece un pseudo predicador que predica fuera de la palabra y predica por lo que la gente quiere escuchar, se van viral, Pastor Ponciano. Son la gente que están en todos los lugares, pero cuando aparece un predicador por la palabra, eso molesta. Alguien que hable de la palabra de verdad no se hace viral porque choca y contradice todo lo que la gente quiere escuchar. Estamos en un tiempo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. De tal manera es que cuando tú vives por la palabra, dicen es un religioso. La religión lo tiene loco. No es libre. ¿Saben por qué? Porque vivimos en un tiempo donde la gente lo que quiere es libertinaje para sus oídos. Que le digan vive tu vida como te da la gana. Haz lo que tú quieras, que tú eres salvo como quieras. Y eso es una vil mentira. La palabra de Dios nos enseña que para ser salvo tenemos que pagar un precio. Y es el precio de la santidad. Es de vivir en la verdad de la palabra para poder alcanzar y adquirir lo que un día fue derramado en la cruz del Calvario. Por tanto, estamos en un tiempo tan difícil que lo único que nos hace falta es vivir la palabra. Vivimos de emociones, vivimos de sueños terrenales. Y la hermana ahorita decía, Carmen, ¿no la sigue usted? La hermana Carmen decía, somos peregrinos. Y también la hermana de los anuncios hablaba de esto, del peregrinaje. Tenemos un tiempo en esta temporada donde la gente, en vez de decir que nos vamos para el cielo, estamos construyendo para la tierra. Y queremos mansiones, queremos negocios, queremos carros, queremos jipeta, queremos boda, queremos todo lo que tiene que ver con la tierra, pero nada queremos de lo que tiene que ver con el cielo. Y estamos haciendo todo lo contrario a lo que la palabra de la verdad establece. ¿Y qué establece la palabra? Procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Procura que tus tesoros estén en los cielos, donde no entra el ladrón ni la polilla corroe. Pero ahora estamos haciendo lo contrario. Me levanto con el trabajo en la cabeza, con el negocio en la cabeza, con facturar en la cabeza, pero no me levanto para adorar al Rey, no me levanto para buscar presencia, no me levanto para estar santo delante de Él. Estamos cambiando la palabra de Dios por la vida del hombre, y es lo contrario. Necesitamos vivir la palabra y no vivir el sueño de la tierra. Por la palabra. Es por eso que Pablo vivía la palabra. Si te fijas en la historia de los apóstoles, te darás cuenta que después que conocieron a Cristo le perdían el amor al dinero.
después que conocieron a Cristo, le perdieron el amor al sueño de la tierra. Pedro quizás. A mí me encanta Pedro, porque Pedro, si tú te fijas dentro de los apóstoles, era el más tosco de todos. Pero quizá Pedro soñaba con tener una nave de pesca, un barco pesquero de esos grandote, para irse a alta mar por meses a buscar peces, porque era su pasión. La pasión de Pedro era ser un pescador, y era pescador. Sin embargo, cuando se encontró con Cristo, le quitaron los remos de la yola. Y hay gente que quiere seguir soñando con las cosas que tenía antes de Cristo y prefiere seguir en el mismo barco, en la misma situación, y no quiere cambiar su destino por la palabra. ¿Y qué hizo Jesús con Pedro? Pedro, a partir de hoy, tú no serás Simón Barafloja, sino que te llamarás Pedro, y serás no un pecador de peces, sino un pecador de hombre. Y ahora en adelante te voy a cambiar el cordel, te voy a cambiar el anzuelo por la palabra. Ahora el que no conocían solamente como Pedro, el que olía pescado, ahora va a oler a unción. Los enfermos se van a sanar cuando tú pases por encima de ellos con lo que yo pongo dentro de tu espíritu, Pedro. Necesito que cambie tu vida por la palabra. Todos los seres humanos, después de ser llamados, no han llegado momentos de tirar la toalla. No hay un solo que haya sido llamado por Dios que no haya dudado en un momento de decir: cualquiera suelta esto. Esto no lo aguanta nadie. Llámese pastor, llámese arcángel, querubín, quien sea, como usted se llame. Le llega momento al ser humano que, estando en la palabra, deja en un momento de creer en la palabra. ¿Cómo así, Eduardo? La duda nos visita y decimos: ¿cuándo es, Dios, que tú lo vas a hacer? ¿Cuándo va a suceder el milagro en mi vida? A veces le llega un momento a uno, estando en Dios, que llegan esos desiertos de sequía, que uno no encuentra más de coger. Que uno dice: Dios mío, ¿qué está pasando con mi vida? Yo cuando estaba de aquel lado nunca tuve necesidad, y aquí me estoy encontrando con una necesidad extrema. Pero es que esa necesidad extrema es necesaria para que tú creas en la palabra. Porque a veces hay gente que cuando Dios los lleva a Canaán, se olvidan del Dios del desierto. Y es mejor entrar al cielo con el Dios del desierto que perderse en Canaán. Hay gente que todo el tiempo van a deuda, van a Goya, porque estando en Goya que buscan a Dios. Hay gente que si Dios le entrega millones, lo perdió Dios desde el primer momento. Siempre Dios lo va a tener que tener en el piso, porque Él es la única manera que lo va a poder salvar. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Tenemos que entender que la palabra de Dios tiene el poder de crear, de desatar, de libertar. Tiene el poder de multiplicar. El asunto es que nosotros estamos viviendo en una temporada que no le creemos a la palabra que fue entregada para tu bien y para mi bien. Veo una generación de gente que, en vez de estar glorificando a Dios en tiempo de crisis, comienzan a quejarse. Veo una generación de gente que en tiempo de angustia, en vez de alegrarse, comienzan a vestirse de luto. Y tiene que ser lo contrario. Por eso el apóstol dijo: es que tengo que ver las cosas que no son como si fuesen. Es que por la fe nosotros vamos a llamar lo que no es como si estuviera hecho. El problema de nosotros los cristianos es que no entendemos que lo primero que Dios creó en la historia del universo fue a alguien llamado nada. En nada se encuentra todo. Yo me acuerdo, varona de Dios, que yo llegaba a mi casa cuando me casé con Ada y solo teníamos una estufa de mesa, un televisor cacuemaco que nos regaló su papá.
una cama, un abanico, 2 cucharas y un cucharón. Y bebíamos en un cuartico. Y yo decía, no te apures, mi amor, que tú vas a tener una nevera grandota, tú vas a tener carro, tú vas a tener jipeta, tú vas a vivir como una reina, te voy a vestir de oro completa, tú vas a vivir como a ti te dé la gana. Y quizá ella decía, ese tipo se está volviendo loco. ¿Y de dónde Dios nos va a bendecir? Un tipo que andaba en una pasolita vendiendo computadores en la calle para una empresa, cogiendo más sol que un catre viejo. Y después vendía mente en la calle, en los colmados, porque muy bien ver al profeta que profetiza, pero vamos a darle 15 años atrás a ver si es lo mismo. Y yo bajaba en la calle y quizá mucha gente burlándose de mí, pero un día yo creí en el Dios de la palabra, y ese Dios de la palabra me lo enseñó mi difunta madre, porque nosotros vivíamos bien pobres, y ella decía, un día yo seré rica, un día voy a ir a Estados Unidos, un día antes de morirme mi casa será una mansión. A mí no me pregunte cómo sucedió, yo no sé cómo pasó, lo que yo sé que un día el Cairo de Dios visitó mi casa, y la casa que era de madera por dentro se convirtió en una mansión de 15 millones. A mí no me pregunte cómo, pero de repente la que era pobre se convirtió en rica, la que no tenía papeles le llegó residencia. Alguien tiene que saber que el poder de la palabra le cambia la historia a cualquiera. Es la palabra. La palabra está hecha para caminar en las dimensiones por el cual Dios se lo entregó a Adán. Dios le dio a Adán el poder de crear por la palabra. Y es por eso que Adán, varón, en el principio, después que Dios le entregó la tierra, le dijo a Adán, llama tú los animales por nombre, ya yo no tengo nada que hacer aquí. Y Adán agarró, le dijo al león, al gato, le dijo, tú te llamas león. Al tiburón le puso tiburón, y comenzó a llamar a todo el que le dio la gana como él quisiera. La palabra. ¿Y qué fue que pasó con Adán? Alguien se preguntaba en una ocasión, ¿por qué Satanás odia tanto al ser humano? Vámonos a la profecía. El pecado de Satán fue decir, subiré a las estrellas y yo seré semejante al Altísimo. Ahí fue el problema de él. Él nunca dijo, voy a derrotar a Dios, porque eso era algo ilógico. Nunca dijo, le voy a quitar el trono a Dios. Era algo ilógico. Dijo, voy a hacer un reino aparte, y a mí me van a adorar también, y yo seré ¿qué? Semejante al Altísimo. Y eso le costó a Satanás, que de llamarse Lucifer hoy en día se llame diablo. Y lo derrocaron a él y a su ejército completo. Sin embargo, vino Dios por la palabra, y un día dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Ayúdeme a predicar. Y vino Dios, llamó al sol, y se creó el sol. Y vino Dios, llamó a la lumbrera de la noche, llamada luna, y se creó la luna. Y comenzó Dios a crear todas las cosas. Y de repente dice Dios, hagamos, my God, al hombre del polvo de la tierra, a nuestra imagen, y semejanza. Está Dios dándole al hombre el poder de la semejanza, por el cual el diablo fue derrotado. Ahora Satanás se llena de odio, porque ¿por qué yo no fui semejante a Dios? Y Dios le entrega su semejanza a un barro. Y en el Génesis, el hombre podía gravitar en todas las atmósferas. Y Satanás engañó a Eva. Eva engaña a Adán. ¿Y qué perdió Adán en el Edén? Imagen y semejanza. Y ahora la Biblia establece y dice que el segundo Adán vino a la tierra y tomó lo que Adán, el primer Adán, había perdido. Y que tomó Cristo, imagen y semejanza. Y es por eso que antes de Cristo y después de Cristo nadie podía cambiarle la vida a nadie. Y es aquí que viene y aparece Cristo, y al ladrón le llamó profeta. Es aquí donde aparece Cristo, y a la prostituta le dijo, tú serás una mujer de naciones. Aquí aparece Cristo y le dice, tus pecados te son perdonados, te son borrados. Tú no eres lo que eres ahora.
Tú eres lo que yo dije que tú tienes que ser en mí. En Cristo Jesús somos todos nuevas criaturas. Fue la palabra relevada que trajo sobre la vida del hombre para el cambio. Hoy tenemos que entender que la palabra de Dios tiene más poder que nunca. Por eso tú tienes que llamar en tu vida lo que tú quieres para ti. A mí me han llegado momentos de depresión. ¿A cuánto le han llegado esos momentos? De 2 o 3 días pensativos. Levánteme la mano que yo no voy a predicarle a ángeles aquí. Me han llegado esos momentos de una semana dándole casco a los problemas. Que yo digo, Jehová, ¿y qué voy a hacer? ¿Por dónde es que me voy a mover? Y cuando esos problemas están, pastor, usted sabe que uno mueve cielo, mar y tierra y como que todas las puertas se cierran más. Y tú no encuentras la salida. Pero es porque no le damos uso a la palabra. Porque la palabra dice que todo lo que pediramos en su nombre creyendo, por favor, que todo lo que pidamos en su nombre creyendo, ¿qué va a pasar? ¿Será que? Y como será hecho, solo hay que creer antes de recibir. El problema de nosotros es que somos como Tomás, que creemos cuando vemos. Y así no funciona. Aquí hay que creer antes de que llegue y tener la convicción de lo que lo recibimos ya. Tenemos que entender que por una palabra hay gente que se ha muerto, se han suicidado personas por una palabra maldicha. Por una palabra se han desbaratado matrimonios. Por una sola palabra se han armado guerras entre continentes. Por una palabra se han desbaratado familias completas. Por una palabra. Pero también por una palabra yo he visto a Dios restaurar al drogadicta. Por una palabra yo he visto matrimonios rotos ser restaurados. Por una palabra gente endeudada, las deudas se han ido de su lado. Por una palabra que viene de la boca de Dios, la historia tuya y mía puede ser cambiada. Es una palabra que tu espíritu tiene que recibir y creer la palabra. Yo tengo un hermano aquí en la capital, son 2, una hembra y un varón. Pero yo tengo, mi hermano mayor vive aquí en la capital. Y él era un drogadicta, de esos drogadictas de tanque y zafacones. Mi hermano mayor se comía la droga como comer pan. Y yo recuerdo a mi mamá. A él le dice Bully, se llama César. Bully, tú le vas a servir a Dios, le decía a ella. Tú vas a predicar la palabra. Y mientras más le decía eso, más droga se metía. Más droga consumía. Y le daban golpes en la calle, porque ustedes saben, el que tenga eso, roba hasta lo que no es de él. Lo que ve en la calle se lo lleva atrás como magneto. Y el tipo era un insoportable. Y un día lo agarró un tipo y le dio una pela. Y a mí me lo dijeron y yo me llené de ira. Pero yo era un niño con 75, 80 libras. Dime tú, ¿con quién va a pelear? Pero un día se fue Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús. Espíritu Santo de Dios. Gloria. Pero un día eran 5 y pico de la mañana, casi 6 de la mañana, y llegó Bully llorando a la casa, tumbando la puerta. Tum, 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 tum. Yo pensé que lo habían malogrado. Yo dormí en el cuarto de adelante y mi mamá y yo le abrimos la puerta y el tipo lloraba y lloraba. Yo le decía, ¿pero qué te hicieron? Manito, dime, ¿qué pasó contigo? Me dijo, no, manito, espérate, déjame hablar. Y cuando pudo hablar dijo, a las 5 de la mañana en punto yo me metí un devuelto. Y mientras yo venía bajando a la calle del barrio Riquillo, había un predicador predicando con un megáfono. Y ese tipo a mí no me conoce. Y me llamó por mi nombre y mi apellido. Y me dijo que yo sería un predicador, que yo le voy a servir a Dios, que yo soy un hombre que Dios marcó para marcar generaciones.
Mi hermano y mami, yo no sé lo que me pasó, pero la droga que me metí la vomité. Y yo solamente le dije a ese hombre: quiero al Dios que me llamó por mi nombre. Mami, yo soy cristiano y de ahora en adelante no me tomo droga. Han pasado 25 años y jamás en la vida la droga ha vuelto a tocar su cuerpo. Es una palabra que puede cambiar la vida de alguien. Mientras tú profetices sobre tu casa, sobre tu familia, aunque tú veas lo contrario, lo que tú digas será hecho por la palabra. Por la palabra. La palabra tiene poder. Mientras yo era un mujeriego, mi mamá llamaba tarada si me veía con otra mujer por ahí. Mi mamá decía: tú no eres un mujeriego. Yo no parí un delincuente, yo no parí un mujeriego, yo parí un profeta. Y Dios a ti te va a llamar a cuenta. Y mientras más desacatado yo estaba, más palabra me daba. Y más me decía que Dios lo iba a hacer conmigo. Y yo le decía: usted está loca. La última vez que me llamó la atención, Pastor Ponciano, me dijo: el Dios que me llamó y que te llamó a ti me dijo que tú vas a caer en una desgracia. Me mostró un lodo, me dijo, y yo te vi nadando en el lodo como un cerdo y tú no podías salir del lodo. Y yo le dije: usted se está volviendo loca. ¿Qué lodo y qué lodo tú me estás hablando a mí? Ella me dijo en esa misma semana: mi amor, yo te vi guardado en una habitación que tú no podías salir y yo tenía que visitarte y tú no podías venir a la casa. Y yo: mire, usted se está volviendo loca. ¿Qué me manda con eso? Que yo no ando en nada malo. Oye, que no andaba en nada malo y andaba en todo lo malo era. Y de repente, pasando 1 o 2 semanas del sueño de mi mamá, me agarraron preso con toda la prueba que tenían acumulada de un año atrás. Y me echaron mano, me dijeron: peje, andábamos detrás de ti. Me vi guardado, varón. Y cuando me cantaron 10 años en la cotilla, yo dije: ¿y ahora quién me salva de esta? Me metí al baño, Ponciano, vive el Espíritu Santo de Dios en cuya presencia estoy. Y dije: o me escapo de esta cárcel o me ahorco, que esto no lo aguanta nadie. Y mientras pastora me echaba agua con la pluma, de repente una voz entró a mi espíritu y me dijo: Andrés Eduardo Gómez Reyes, tú serás un predicador de mi palabra. Y yo salí hablando lengua y yo dije: ¿quién eres tú? Me dijo: me llamo Espíritu Santo y tú y yo seremos amigos. El Dios de tu mamá soy yo. Nadie podía entender eso, nadie lo comprendía. Los presos pensaban que yo estaba drogado y no fue droga, fue clitomicina que se me metió por la palabra. Ay, Dios mío, te amo, Espíritu Santo. Una palabra. A mí nadie me convirtió. Me convertí a él cuando me llamó por nombre. Y llamé a mi mamá ese día, año 2011, diciembre 31, y le dije: el Dios tuyo se me apareció. Y tu hijo ahora es cristiano. Y lo que tú me decías lo voy a cumplir. Voy a ser y soy un predicador de su palabra. Qué noticia más buena, pesa doña. Pasaron días y me llamó de nuevo. Me dijo: hijo mío, el mismo que me habló y que se te apareció a ti, me mostró que tú andabas por las calles de Barahona predicando el evangelio. Y me mostró que tú te subías en un avión y te apiabas de otro. Y mi palabra fue: lo creo. Lo creo. Llegó el mes de febrero. Por eso yo no cumplo año en marzo, pero yo amo a la gente que cumple año en marzo. Yo amo a los marcianos, los que cumplen año en marzo, porque marzo habló de mi historia. ¿Sabe por qué? Porque de repente, cuando llegó el momento del juicio final en la apelación, fue en marzo del año 2012. De repente una jueza se levantó de su podio y me condenó a 10 años y a $1.000.000 de pesos de multa en aquel entonces. Y yo ahí sentado en el estrado dije: Señor, tú me hablaste y me dijiste que yo me iba de esta cárcel, y ahora ¿qué va a pasar
pasar con mis hijos? En ese entonces tenía 2 hijos. ¿Qué va a pasar con mi mamá? Y el mismo Dios del baño volvió y me habló y me dijo: tranquilo, que hoy tú te vas de aquí. De repente los que son viejos como yo, que tienen 40 años para arriba, se acuerdan de los BlackBerry. Yo tenía un BlackBerry Strong que la pantalla era líquida y ahí estaban todas las pruebas. Y el fiscal, cuando llegó la pantalla y el celular delante de los 2 jueces que faltaban por deliberar, el celular se prendió en candela en mano de hecho. Las pruebas desaparecieron ahí y los jueces dijeron: ¿cómo vamos a condenar a alguien que no hay prueba en su contra? Póngase de pie, Eduardo. Me dijeron que de hoy queda libre. Alguien tiene que entender que por una palabra Dios le cambia el destino a quien sea. Por una palabra Dios le cambia la historia a quien le soltó la palabra. La llamaron a ella porque nunca pudo ir a un juicio, se estaba muriendo. Y su hermana la llamó diciéndole: Marita, soltan a tu marido. Se volvió el tribunal, salían en los noticieros, se vendían los jueces. ¿Quién dijo? Es que hay uno que dice que al culpable lo hace libre. Por favor, se vendían los jueces, pagan dinero. ¿Cuál dinero? Era que había una palabra. Pero lo más impresionante es que comenzó Dios a cambiar historia. Y mi mamá murió orgullosa de mí por lo que Dios hizo con su hijo. Ella era de tu tamaño, Carmen, así mimito, y era así eléctrica como tú, muy eléctrica. Y cuando yo predicaba en las iglesias, ella se mandaba a correr. Y era tan loca que yo soy un tipo ofrendador. Yo he ofrendado carros, he ofrendado motores. Yo no he ofrendado a la mujer mía porque es mía, pero yo doy de todo. Y un día estábamos en Asua predicando en Asamblea de Dios Central, Oscar Cuevas. Pregúntale al pastor Oscar. Y de repente ahí se metió una unción de dar. Y la gente comenzó a sembrar. La pastora Matilde sembró el carro. Yo sembré una cadena de oro, un reloj de oro que tenía. Ahí hice algún corredero. Y yo andaba en la jipeta de ella y digo: mami, pásame la llave que se va la jipeta. Y se paró en y dijo: reprendo al diablo. Mi jipeta no. Da lo tuyo, me dijo. Lo mismo es mío. Pero ella se mandaba a correr en medio de los cultos y la gente pensaba que estaba loca. No era loca, estaba celebrando de ver a un hijo que no se vio un peso convertido en oro. La palabra. Y lo grande de esta historia, yo hago un evento todos los años llamado 7 horas en su gloria. No 7 horas en su presencia, 7 horas en su gloria. Todos los 27 de febrero bajan gente de toda parte del mundo. Gente de este país se desborda en ese lugar que eso no tiene nombre. ¿Y sabe qué? El 27 de febrero del año pasado, yo llegué a mi evento y alguien me escribió una semana antes del evento, ¿no? Por Instagram. Me dice: profeta Eduardo Gómez, Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Y yo: amén. Salta, deme su número que quiero hablar con usted. Digo: ¿y quién es que me está hablando a mí? Y yo puedo dar número hacia lo loco. Digo yo: ¿y con quién hablo? Me salta: yo soy la magistrada que te condenó a 10 años. Tú y yo pertenecemos ahora al mismo equipo. Espérese ahora con lo que viene. Le doy mi número y me dice: estoy en España, pero quiero ir a tu congreso. Digo yo: pues bienvenida, magistrada, venga. Y la mujer llegó. A mí se me olvidó en esa semana y llegó y se sentó por el medio. Y mientras este que está aquí profetizaba, esa mujer se paró en público y comenzó a levantar las manos y gritó de allá: profeta, profetiza. Alguien tiene que adorar a Dios. Y de repente la pasé al altar donde yo estaba, y ahí ella contó la historia y dijo delante de miles de gente: escribí un libro sobre este hombre llamado el Dios que libertó al culpable. Por tu culpa Dios me infectó a mí, me dijo. Por tu culpa yo también cambié. Por tu culpa, pero me dijo: lo mejor que me pasó fue que Dios te libertara, para yo entender que hay un Dios por encima de los hombres.
quiere condenar a una gente me dice ora, porque yo no quiero cometer el error que cometí contigo. Dios mío, yo no sé si usted me está entendiendo. Y le tengo una noticia. Para ese congreso se van cientos de miles, que no le voy a decir. Y en estos días me dijo, dame tu cuenta, que va una ofrenda de camino para 7 horas. Y agarró, me puso la ofrenda de verdad. Es decir, que lo que hoy es contrario a ti, me voy de este lado, lo que hoy es contrario a ti, mañana será tu mejor aliado. Lo que hoy te hizo la guerra, mañana será la oportunidad del trampolín. Y la gente tendrá que ver que lo mismo que te acusaron, lo mismo que dijeron que tú no servías, se sentarán delante de ti a escuchar la palabra que Dios puso en ti para ellos. Por eso yo no creo en cristianos vengativos. Y le voy a dar un secreto del Salmo 23 que mucha gente no ha leído, pero quizá no lo ha entendido. Cuando David dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mi angustiadores, unge mi cabeza con aceite, porque mi copa está rebosante. ¿Tú sabes lo que David estaba diciendo? Prepárame el banquete, porque todos los que me persiguieron van a comer conmigo en mi mesa. Hay cristianos que dicen, el que no estuvo conmigo en mi desierto no entrará a Canaán. Eso es antibíblico. Los que no estuvieron contigo en el desierto son los que tú tienes que poner en la mesa, para que ellos vean que del desierto sacaron lo mejor de ti, para que ellos vean que tu desierto cambió tu historia. Por la palabra. Y para aterrizar el mensaje, la palabra creadora de Dios en hebreo se llama dabar, que es la palabra que crea instantáneamente. El dabar. Exégetas bíblicos dicen que cada palabra soltada por la boca de Dios es un espermiasis, es un esperma que preña un espíritu para parir la profecía. Los exégetas se dieron cuenta que nada, aunque nadie la ve y nadie puede tocarla, nada tiene el dabar de Dios dentro de ella, y que cada vez que Dios suelta una palabra por su boca, la nada está obligada a parir lo que Dios dijo. Me voy. La nada tiene que crear lo que Dios soltó por su boca, porque aunque no existe nada, el dabar de Dios tiene el poder de crear donde no hay. Es por eso que hoy en día necesitamos usar la palabra, el dabar de Dios, de creer que aunque no tenemos nada en esta tierra, lo que Dios dijo de nosotros va a venir a la existencia. Que lo imposible para ti y para mí, para Dios no es imposible. Para Dios todo es posible. De tal manera es que en Mateo 8:8 la Biblia relata la historia de un centurión que tenía a su criado muy enfermo. Y entonces este centurión fue donde Jesús y le dijo, mi criado está atormentado, está muriendo, está enfermo. Y Jesús le dijo al centurión, llévame para tu casa. Yo quiero ir para tu casa y pondré mis manos sobre el criado. Y el centurión le dijo, one moment please, no vaya a mi casa. Yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Di la palabra, diga conmigo, di, y mi criado sanará. Jesús se sorprende y dice, en Israel yo no he encontrado esta fe en nadie. ¿Quién te enseñó a ti que por la palabra la gente puede ser sanada? Yo no sé la respuesta del centurión. Yo lo que sé es que él le dijo, di la palabra. ¿Quién se lo reveló al centurión? Tampoco lo sé. Yo solo sé que Jesús soltó la palabra y la palabra fue y salvó al criado por la palabra. Por la palabra la depresión se va. Por la palabra las enfermedades salen. Yo lamento, creo que sí que ando ahí con un resultado en mí. ¿Hay algún médico acá, por favor? Doctora o doctor. No hay médico aquí ahora mismo.
ni nadie de enfermería tampoco. Ok. Usted lo puede buscar en Google más tarde. La palabra pólipo. ¿Qué es un pólipo? Mi vesícula agarró un pólipo. Y a mí tenían que operarme urgente. Porque los pólipos en su gran mayoría son benignos, pero hay un porcentaje de ser maligno y es un cáncer muy agresivo. Mi mamá murió de cáncer. Como todo ser humano, yo me asusté y había que operarme. Y mi hermana, yo la llamé, que es médico acá, le dije: mira, tengo un pólipo, le mandé los resultados. Y me dijo: sí, hay que operarte. Le dije: déjame dar mi viaje con mis hijos y mi mujer fuera del país, y cuando yo venga me pongo al día, me hago los análisis para ir a cirugía. Pero estando en aquel lugar, le dije a Dios en el hotel: Señor, yo llevo varias cirugías, yo no quiero otra más. Estoy operado de la espalda, estoy operado de frente, estoy operado de todos lados. No me permita otra más. Yo no quiero entrar a cirugía. Sáname por tu palabra, le dije. Y me puse la mano en la vesícula y le dije: vesícula, tú eres sana en el nombre de Jesús. Y le dije: pólipo del diablo, desaparece de allá adentro. Vesícula nueva por el poder de la palabra. Fue con todo. Y tenía que hacerme todos los análisis. Y mi hermana me llamó, me dijo: recuérdate del pólipo. Y la reprendí por dentro. Y fui al médico a hacerme los análisis porque tenía que hacerme una endoscopía también. La sorpresa, Carmen, la doctora que brega con eso de la sonografía, me puso toda la baba de caracol que le ponen a uno ahí. Y comenzó a buscar, y busca. Me había hecho 5 sonografías y las 5 decían que había pólipo. Y comenzó a buscar. Me dice: coge aire. Y yo cogiendo aire. Suelta el aire, coge aire. Digo yo: doctora, pero dígame qué es lo que pasa, porque qué tanto aire que estoy cogiendo y soltando aire. Y llevamos 40 minutos en lo mismo. Me salte que yo no sé, pero la vesícula tuya es nueva. Aquí no hay pólipo. El pólipo desapareció. Yo nunca había visto esto. La palabra. La palabra. Y yo ando con mi resultado ahí en la guagua de vesícula nueva. Y se lo mandé a mi hermana. Y mi hermana me dijo: yo sabía que el Dios tuyo te iba a sanar. La palabra. Di la palabra. Estoy frustrado, frustrada. Suéltame ese vocabulario. Di la palabra. Que nadie me hace caso, que no me voy a casar. ¿Cuándo llegará? No me hable de eso. Di la palabra. Que estoy endeudado y no sé qué hacer. No me hable de eso. Di la palabra. Yo le debo 1 millón al banco. Y cada vez que tengo que pagar los días 21, ya el 18 yo estoy soltando la palabra y diciendo: Padre, manda la ofrenda del pago del banco. Mándala, que tú sabes que este loco no tiene ni que caerse muerto. Mándala. Y de repente llega la ofrenda de pagar el banco por la palabra. Y en estos días le estoy diciendo: ya yo no quiero seguir pagando cuotas, sopla. Que lleguen todos esos cuartos juntos para quitarme de eso. Les voy a testificar y ustedes van a ver. Mándame todos esos cuartos juntos y quítame de esto, por favor. Por la palabra. La palabra cambia historia. Yo te quiero decir que si tú vas de mal en peor, tú tienes el poder de cambiar eso por la palabra. Número 1, y aquí termino: un pensamiento cautivo nunca será libre, pero un pensamiento libre puede soltar una palabra sobre su vida. Hoy quiero decirte que el destino tuyo no está escrito porque nadie lo escribió. Tu destino está escrito porque Dios habló de ti. Y si Dios habló de ti, tu final no es un final de derrota, sino un final de victoria. Por tanto, comienza a creer en la palabra y comienza a llamar lo que tú quieres para tu vida. Eso de que mi hijo no obedece, que mi hija es una cabezona, suelta eso, por favor, y comienza a llamar a esa gente por su nombre y apellido. Comienza a decirle a ellos lo que ellos son, en lo que Dios dijo que ellos son. ¡Hello!
todavía las cosas se hacen. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra no tiene una vigencia estable de que llegué hasta aquí. Su palabra es eterna. Su palabra es innegable. Su palabra es el verbo. El verbo en él es una acción expresa, que es un sonido que expresa una idea. Su palabra tiene el poder transformador, creador. Su palabra crea todo lo que no existe. También su palabra revela la verdad. Su palabra guía, su palabra consuela. Y su palabra es un espíritu viviente. La palabra humana pueden pasar por alto, pero la palabra de Dios nunca pasa de moda. La palabra crea, la palabra revela, la palabra da vida y salvación, la palabra guía y consuela, y la palabra alimenta. Por eso Jesús dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra, por la palabra. Si vivo, vivo por él, y si muero, muero por él. Pero su palabra vivirá